Un segundo componente de las empresas son las pymes, pequeñas y medianas empresas. Esas empresas actúan en un ámbito nacional o en un ámbito local y no generalmente vinculadas a los grandes circuitos financieros mundiales, ni tampoco necesariamente a las grandes cotizaciones en bolsa que hoy operan de una manera globalizada. Y finalmente están las microempresas, que son estas pequeñitas empresas, normalmente unipersonales, familiares. Uno dudaría en llamarlas empresas, y por empresas se entiende una empresa capitalista capaz de lucrar, capaz de capitalizar, capaz de expandirse en el mercado, sino que son más bien unidades, en muchos casos, de subsistencia, que ya encuentran un hecho positivo en estar estabilizadas. Le doy mucha importancia a esta distinción entre, por un lado, la gran corporación transnacional y, por el otro lado, lo que podemos englobar en la expresión MIPYME, que a veces se usa en España, no sé si aquí también, MI por micro, PI por pequeña y mediana empresa y ME por mediana. Todo este bloque de las MIPYME da cuenta de un 75% del empleo total y no da cuenta de gran parte de las exportaciones, mientras que las grandes corporaciones, que son grupos económicos no necesariamente basados en el mundo desarrollado, porque están las que CEPAL llama las translatinas, los grandes grupos económicos exportadores vinculados a la soja, vinculados al cobre, vinculados al petróleo, no todos ellos son corporaciones del mundo desarrollado. Estas grandes corporaciones dan cuenta de un 25, un 20% del empleo total, empleo de gran calidad, de gran productividad, empleo decente, empleo que implica toda una serie de beneficios sociales, y que genera a veces ámbitos productivos y ámbitos económicos relativamente compartimentalizados, donde hay todo un sistema educativo, un sistema de previsión social que está vinculado a esta empresa, que de alguna manera se privatiza y se distingue del resto del modus operandi de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas. Le doy enorme importancia a este punto, y cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, ¿de qué empresa estamos hablando y cómo el tipo de educación, de investigación y de reflexión puede ser o no el mismo para la gran corporación, para la microempresa, para la pyme, etcétera, etcétera? La distribución, bueno, el tema hasta aquí, ¿qué es responsabilidad social empresarial? Haciendo este énfasis en las empresas. Si ahora nos fijamos en la gran corporación, aquí yo quisiera hacer una reflexión que es más bien teórica económica. La economía normalmente se estudia distinguiendo entre la microeconomía y la macroeconomía. Y ahora ha salido una nueva temática que es la que así se suele llamar mesoeconomía, que está entre la micro y la macro. Bueno, la microeconomía es la que estudia la racionalidad microeconómica de la empresa capitalista desde que se originó en la Revolución Industrial Británica hasta hoy, que es ese proceso de acumulación, de rentabilidad, de lucro, de expansión de los mercados, de introducción de progreso técnico. A eso se le llama microeconomía. Por el otro lado, la macroeconomía es una gran contribución de esa época de oro que yo me refería, la presencia keynesiana, la legitimidad del papel del Estado como regulador, la legitimidad del papel del gobierno como inductor de la política fiscal, de la política monetaria, etcétera. Entonces tenemos la micro, tenemos la macro. A veces se habla de la mesoeconomía para referirse a sectores o también a la empresa grande con su entorno de stakeholders, que ya establece un ámbito mayor de acción, incluso a veces territorialmente fijado. A eso se le podía llamar la mesoeconomía. Pero aquí el tema central es que yo creo que las reflexiones sobre responsabilidad social empresarial hay que sacarlas de la micro o complementar o enriquecer la visión micro, que es la visión de la empresa. Yo llamo visión micro o meso, en todo caso, a la visión de la empresa, tratando de hacer buena letra, de cumplir con lo que la sociedad le pide y con lo que sus stakeholders le piden. Pero el otro ángulo, que es el ángulo del político, el ángulo del hombre estadista, el ámbito del legislador, ese es un ángulo macroeconómico. ¿Quién se preocupa del empleo? ¿Quién se preocupa del consumo? ¿Quién se preocupa de la distribución global del ingreso? ¿Quién se preocupa de la masa general de la inversión? ¿Y quién se preocupa del crecimiento global? Son los gobiernos, son el Estado.
es las estadísticas públicas. Y ese es un tema que excede naturalmente, porque obviamente la empresa, por muy grande que sea, incluso las grandes corporaciones que tienen centros de investigación que miran el empleo, miran todos estos elementos, siempre lo miran desde un ángulo que es propio de la lógica o la racionalidad de una gran megacorporación. Pero el verdadero responsable de llevar adelante el tema es el gobierno, es el Estado, ojalá el Estado democrático. O sea, un poco parafraseando una frase que a veces se adjudica a un presidente de los Estados Unidos, no siempre lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos, como se demostró en el último colapso del año 2008, donde lo que era bueno para la General Motors, que era la globalización, la transnacionalización, la externalización, dejaba sin empleo a los trabajadores americanos, porque la empresa transnacional encontraba mejor rentabilidad en localizarse en las áreas que podemos llamar francas, de la maquila y otras, que beneficiaban a algunos países periféricos. El otro punto que yo quería hacer una referencia era a la distribución social de responsabilidades. A propósito de la aprobación de la norma ISO 26000, esta norma que se aprobó el año pasado, que no es compulsiva, que no es jurídicamente vinculante, sin embargo, abre el juego de la responsabilidad. Un poco la idea aquí es que para bailar el tango se necesitan dos, para jugar al tenis se necesitan dos, y para jugar a juegos muchísimo más complejos, como son los juegos de poder económico y político, se necesitan muchos. Entonces, siempre que hay una acusación de irresponsabilidad o de corrupción por parte de algunos casos de empresas, de grandes macroempresas, lo que hay del otro lado es algún Estado, algún gobierno, algún funcionario, algún ministro, que entonces no hay por qué focalizar, sea para bien, es decir, para elogiar, o sea para mal, o sea para criticar, no hay por qué focalizar el tema de la responsabilidad social empresarial en la empresa solamente, en la empresa privada, sino que hay que abrir el juego y plantear un tema ético y moral de carácter mucho más amplio, que es precisamente lo que las normas ISO 26000 han tratado de poner sobre la mesa de una manera donde queda claro que sigue siendo gravitante y fundamental la gran corporación privada transnacional, pero hay también algunos acápites dedicados a las pymes, a las microempresas y a los organismos del sector público. Entonces hay una distribución social de responsabilidades donde habría que sacarle el adjetivo empresarial y hablar de responsabilidad social, y en particular de la relación que debe existir entre mercado-Estado, entre capitalismo y Estado democrático, y en la necesidad de tomar en cuenta esa interacción que existe entre sector público, sector privado, etcétera. Piensen ustedes que en la última gran crisis del año 2008 en los Estados Unidos, si bien es cierto que hubo el origen de la crisis en una banca de inversión cuyo comportamiento, pienso en Lehman Brothers, Merrill Lynch, etcétera, fue un comportamiento cortoplacista, un comportamiento que no tomó en cuenta la sustentabilidad de los procesos que estaba llevando adelante, un comportamiento que generó una cantidad de liquidez para personas que finalmente eran insolventes, un comportamiento que llevó a burbujas catastróficas, pero no podemos decir que esas empresas actuaron solas, porque había agencias reguladoras del Estado, reaseguradoras, pienso en Freddie Mac, en Fannie Mae, que también estaban metidas en el tema, y hubo algunas agencias evaluadoras de riesgo que fueron ciegas absolutamente a los peligros que se estaban gestando, como por ejemplo Moody's o por ejemplo Standard & Poor's, que dieron altas calificaciones a empresas que luego colapsaron e ignoraron absolutamente estafas de 50.000 millones de dólares, como la que afectó, la que perpetró el señor Bernard Madoff. 50.000 millones de dólares. El señor Madoff está ahora evidentemente privado de la libertad, pero el punto para mí es no insistir en lo que podemos llamar los chivos expiatorios,
ni pensar que es la moralidad personal o individual de ciertas personas. Digamos, en realidad, yendo a la literatura, los Shylock de Shakespeare, los Scrooge de Dickens y las personas poco escrupulosas han existido desde el comienzo de los tiempos y seguirán existiendo hasta el fin de los tiempos. El tema no es ese, el tema es la norma y los valores predominantes en la sociedad, la norma y los valores que son legítimos en la sociedad, aquellos por los cuales la gente debe responder, o cuando hay un relajamiento de esas normas y valores, y entonces se da la oportunidad para excesos. Esa es una distinción que me gustaría hacer para no focalizar en la solución fácil del chivo expiatorio. No se trata de eso, se trata de ver la estructura de los sistemas de normas y valores. Finalmente, los dos puntos relacionados con la universidad, la sociedad civil y la democracia, y ahí hay un tema que es de naturaleza valórica, ¿no? La universidad, en mi opinión, es una institución que tiene una responsabilidad, una enorme responsabilidad social. Y la responsabilidad social de la universidad es frente a la sociedad civil. La sociedad civil se distingue del sistema político y se distingue del Estado, y en una de sus acepciones más generalizadas, la sociedad civil también se distingue del mundo empresarial. Entonces, los intereses de la universidad, las metas de la universidad, los cometidos de la universidad, en mi opinión, la lealtad de la universidad debe ser hacia la sociedad civil, no hacia un gobierno autoritario de turno. Tenemos muchos ejemplos en América Latina en la década de los 70, década que aparentemente ha sido superada definitivamente por una consolidación de la democracia latinoamericana, pero tampoco una subordinación a una corporación transnacional que pudiera confundir eventualmente la universidad con un mercado. Por lo tanto, sería para mí, y eso no tiene nada que ver con la existencia de universidades privadas o de universidades públicas, porque hay universidades privadas que son rentables, pero el punto es qué se hace con la rentabilidad que la universidad consigue. Se reinvierte como en las cooperativas, las viejas cooperativas, que los excedentes de la cooperativa se reinvertían para bien de sus socios, para la expansión, o se redistribuyen privadamente y se reinvierten en otra parte. Ese es el tema de la distinción entre universidad privada y universidad pública, a mi juicio. Si se entiende solamente la provisión de servicios de educación como una mercancía, que puede ser rentable y generando acumulación de capital, o esos excedentes se reinvierten para una expansión del cometido central de la universidad, sea pública o sea privada, en función de los intereses de la sociedad civil a la cual la universidad sirve.